¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que una familia sea reconocida como tal? ¿Cuáles son las credenciales que hay que mostrar para que el Estado nos vea como tal? ¿Cuántos meses y cuántos años debemos convivir para que nuestro cariño sea considerado para ser válido de ser protegido? Se pregunta Pablo Rivera en este libro testimonio, Yo también soy tu papá, que es una carta de amor, donde nos comparte la lucha por la que deben pasar muchos cuidadores transitorios del programa de acogida cuando buscan con todo su corazón adoptar al niño o niña al que han amado y al que han cuidado. En el caso de Pablo y el de Francisco, su pareja, lo que serían 3 semanas se convirtieron en más de 7 años. Pollito lindo, enano satánico, aviador en miniatura, mi niño favorito, interpela cariñosamente Pablo en su escrito. La carta al hijo fue el modo en el que se desahogó cuando regresaron, por ejemplo, los padres biológicos del niño, y toda posibilidad de adopción se había esfumado para él y su pareja. Esta es en definitiva una carta donde el amor se sobrepone a la burocracia de un tortuoso proceso de adopción fallida que privilegia a las familias biológicas pese a haber perdido la tuición y que de entregar una breve también posibilidad hace competir a varias familias en un descriterio institucional sin fin, sin reconocer las experiencias de quienes crían y el apego ya establecido. Vamos a hablar de un libro que yo encuentro además que aparte de bonito es muy necesario acá en Frecuencia Literaria. Ya te lo decía, Yo también soy tu papá, una carta de amor, editado por nuestra querida editorial La Pollera. Y estamos con Pablo Rivera, doctor en Sociología y diplomado en Escritura Narrativa de No Ficción, profesor universitario e investigador, y esto me encanta, padre en construcción. Sí. Pablo, bienvenido a Radio Usach. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la bienvenida y bueno, por la lectura también del texto. Gracias por la invitación. Lindo tu libro. Y antes de hablar de todo el proceso, de lo que comentas, háblanos de cómo fue el proceso. Tú, en la última parte de tu libro, los distintos capítulos, hablas de cuando estás con este manuscrito, ¿no? Sí. Y algo lo decía yo ahí en la introducción respecto a un momento. Es una interpretación mía, si es que fue o no un desahogo, pero cómo también te sirvió para ir drenando, canalizando y sublimando también muchos dolores para poder seguir siendo padre en construcción. Dolores, diría yo, y rabias también. Sí, yo creo que hay una emoción inicial como bien fundada como en la rabia por las distintas cosas que vivimos. Yo, para contarte la historia, esto fue un proyecto que nació en pandemia. En 2020 yo decido cursar un diplomado de escritura narrativa de no ficción, siempre buscando como... ¿De puro Copuchenta? ¿Con quién lo hiciste? En el Alberto Hurtado. Ah, buenísimo. En el Alberto Hurtado. Gran universidad. Y ¿cómo se llama esto? Lo hice yo al principio lo hice con el afán de poder como encontrar una manera distinta de escribir. Pues la academia tiene esta cosa que como que necesita a veces tener otros registros de escritura para poder difundir conocimiento, ¿no? Y me acuerdo que me motivé por eso, pero cuando llegué el minuto de pensar un proyecto, recuerdo que lo que quise hacer en ese momento fue escribir una serie como de crónicas que a la manera de ciertas fábulas le pudieran como servir de recuerdo al niño que yo sabía que podía partir en cualquier momento. Estoy hablando cuando ya llevaba 2 años y medio en casa. 2 años y medio para los 3 años. Y resulta que esa idea de cómo compartir estas historias familiares se fue convirtiendo poco a poco en lo que es el resultado final, donde en el fondo, más bien, esos cuentos se transforman o esas crónicas, perdón, se transforman en cartas. En cada capítulo un poco es como una carta dirigida al pollo. Vamos a decirle el pollito. Digámosle pollo. A él no le gusta mucho que le digan pollo, ¿no? Ahora eso sí. No, porque está más grande. Entonces, pero variamos entre pollo y enano. Perfecto. Entonces, es inevitable, digamos, llamarla así. Y bueno, y en el fondo ahí fue como convirtiéndose un poco en el texto final, donde de alguna manera yo lo que intento es explicarle a este niño qué es lo que pasó en todo este proceso, cómo lo conocimos, cómo llegó a nuestra casa, cómo nosotros pensamos la manera de cómo resolver la pregunta de la parentalidad con quien es mi marido actualmente. Y después todos los ¿cómo decirlo? Los contratiempos que hubo
en tribunales y lo que significó también la reaparición de su familia biológica en su propia vida. Entonces, a veces me han preguntado como, ya, se lo escribo a este niño, pero creo que este niño lo va a leer. Yo digo, no, yo siempre me he imaginado cuando él tenga, no sé, 20 años, cuando sea como un... Yo le ponía 15. Entre los 15 y los 20. Entre los 15 y Ok. los 20. Pero también, claro, yo pensaba que era como una manera de que él supiera lo que habíamos vivido en el entendido de que nuestra historia no es una historia cerrada. Entonces, en rigor, no sabemos todavía qué va a pasar con nosotros, ¿no? Pollo o Enano sigue con ustedes, Sí, sigue con tu nosotros. Ya marido, llevamos con Francisco. 7 años. Vamos a ir hablando de todos los temas que tú abordas con una preciosa, porque no es brutal, no tiene nada de brutal, es una preciosa honestidad, con una pluma muy fluida y donde te demuestras también no solo con tu vulnerabilidad, no solo en la paternidad, sino también como hijo, sino también como pareja, incluso con temas que me parecen muy simpáticos cuando hablas de tu vanidad, o que no vayan a cachar cuando revisen que soy súper toc, porque tengo súper ordenado todo, o con los privilegios también de clase que son tan marcados en nuestro país. Sí. Pero quiero partir preguntándote, Pablo, y te lo decía fuera de micrófono, claro, es para tu pollo, finalmente, o el enano este libro, pero también a propósito de que cambiaste, lo dices de entrada en el prólogo, cambiaste tu apellido, sí. Un homenaje en este caso al que usaste, Rivera, a Sara Rivera, amiga y terapeuta. ¿Por qué hiciste ese cambio de usar un seudónimo? Yo lo hice pensando que en el fondo, dado, y lo explico ahí un poquito al inicio, ¿no? Como dado que la historia todavía no está cerrada, contar o firmar como puño y letra completamente, igual revertía cierto riesgo o de sobreexposición, porque claro, el sistema todavía funciona mucho como texto escrito, ¿no? Entonces, sí. A la manera de como... Muchas veces se redactaron informes sobre mi familia, esto también podría ser tomado de la misma manera. Entonces yo sentía que perdía libertad para poder escribir esta carta si es que estaba pensando todo el rato como un juez o una jueza o un perito iba a interpretar el texto, ¿no? Entonces decidí, por una cuestión también de evitar la sobreexposición de Enano, como tomar un seudónimo. Y la verdad que la decisión fue como que yo no quería renunciar totalmente a mi identidad. De hecho, ahora como que tú me dijiste Pablo y digo como, bueno, eso es lo que querías, ¿no? Sí, soy Pablo. Claro. ¿No? Pero claro, aparece en el fondo como una alternativa. Me costó mucho encontrar el resultado, no fue fácil. Hasta que un día como que pensé en Sara y tuve una especie como de revelación, por así decirlo, en el sentido de, sí, de que, claro, ella había sido una persona que conoció esta historia desde el principio, que fue fundamental el primer tiempo. Hay un capítulo donde cuento un poco todo lo que nos costó al principio, como el ejercicio mismo de la paternidad, ¿no? Con el tema de formar hábitos y toda esa cuestión. Entonces yo sentía que era una manera también de rendirle homenaje porque ella, murió el año pasado y para mí una mujer, digamos, que fue preciosa en vida y también, como lo que puedo atestiguar ahora, también sigue siendo alguien muy importante para mucha gente. Entonces, mi manera también de... ¿Supo del libro, Sara? Supo cuando lo estaba empezando a escribir, cuando estaba como cuando decidí cambiar esta idea de las crónicas a más bien una carta, pero nunca lo leyó. Así. A ver, es bien interesante también cómo trabajas el tiempo, ¿no? Pero ya que estamos hablando de cronología, hablemos de cómo se convierte estas 3 semanas donde ustedes con Francisco, tu marido, iban a finalmente ser unos cuidadores transitorios dentro de este programa del Estado, ¿no? De familias de acogida, y han sido ya más de 7 años. Y cómo se han encontrado con trabas. Yo te comentaba también que he conocido personas que son familias de acogida y que es inevitable no solo encariñarse, sino amar a ese ser humano, y si están dadas las condiciones y hay riesgo, precariedades, violencia en su familia biológica, es de perogrullo, ¿no? Que uno no quiera adoptarlo y estar, no es quedarse, es cuidarlo y amarlo. Sí. ¿Cómo fue también ahí ese proceso de ir transitando literalmente la paternidad? Una de las cosas que yo como que de alguna manera trato de denunciar en el libro o revelar es, tal como dices tú, la cronología, la temporalidad que tienen estos procesos, ¿no? Yo lo sostengo de que en el fondo una cosa es cómo los adultos podamos lidiar con estos plazos, que en el caso mío, por ejemplo, fue con rabia, a veces con un poco de desesperanza, pero lo más importante acá es cómo un niño o una niña puede manejar los plazos, digamos. Entonces, claro, la situación nuestra es súper anómala,
O sea, he conocido otras familias de acogida que han dilatado los procesos. Inicialmente siempre los compromisos son por 18 meses. ¿Ya? Eso era como cuando yo me evalué y en el fondo como suscribí una especie de como acuerdo con la institución que nos evaluó, era 18 meses y ya máximo 2 años. Pero ese umbral se cruzó largamente en el caso nuestro y claro, y cuando en el fondo se ve esta situación como mezclada con el apego, con el miedo, o sea, yo creo que quizás la nueva ley en ese sentido ofrece una alternativa un poco más liviana, en el sentido de que antes, por lo menos cuando yo empecé el proceso, las familias de acogida no podían adoptar. Sí. De hecho, nos llamaron al orden la vez que nosotros expresamos así como pónganos en una carpeta de las que el juez puede elegir. Como ni siquiera fue como nosotros lo queremos a él, ¿no? Porque había toda una idea de que las familias de acogida como que se podían estar saltando el sistema. Y una de las cosas buenas que ha pasado ahora es que yo creo que se acordó que la nueva ley trata definitivamente de poner al centro a los niños y niñas, ¿no? Por eso fija un plazo de 1 año máximo entre que se resuelva su situación legal. Cuando yo firmé para ser familia de acogida, lo hice sabiendo que habían 2 alternativas de salida del niño. Una que era que volviera con su familia de origen, si es que esa familia recuperaba como las competencias para cuidarlo, o que se fuera en adopción. Claro, los plazos se dilataron muchísimo, el proceso de adopción ¿cómo se llama esto? Se truncó. Reaparece la familia biológica. La familia biológica haciendo que quizás también, por eso digo, como hay una cosa, yo a veces he pensado cuál podría ser la segunda parte de este libro, ¿no? Cómo en el fondo esa familia hace algunos esfuerzos por poder recuperarlo y ejercer no solo ejercer un derecho, sino que como estar presente en la vida del niño, como evitar que viva las mismas vulneraciones. El problema es que habiendo pasado 4 años, un niño que no sabe cuánto dura una semana, ¿cierto? Como que no logra entender y fue súper complicado ese tiempo. Ahora las cosas están mejor, pero fue súper complicado en un inicio. Entonces, yo creo que eso muestra bien los criterios del sistema, precisamente porque si bien declaraban poner en el centro a los niños, la verdad es que con un poquito de distancia, dando un paso atrás nomás, se ve que es bien adultocéntrico. O sea, en el fondo, sí, muy adultocéntrico. Siempre se habla, ¿no?, del bien superior, el niño, pero la hora en los que hubo. Tú hablas de una figura también que tiene un apelativo, lo noté por ahí, que es en latín, que es la voz que da el Estado, o más bien, a través de una abogada. La curaduría ad litem. Exacto, exacto. ¿Cómo funciona eso? En el sentido también que es una adulta, en este caso, no sé con cuánta cercanía, contacto, vínculo con el niño o niña, y que cautelando ahí el Estado representa la voz y los intereses del niño. ¿Cómo procede? La curatoría ad litem es una figura que en el fondo tienen los niños para tener una representación legal, como que se asume que ellos y ellas tienen una voz. Pero como hasta los 8 años básicamente no pueden declarar directamente, hay una intermediación. Y la curaduría es un equipo. Entonces, en el fondo, es una abogada, en el caso nuestra abogada, una psicóloga y un trabajador social. Que a veces pueden cambiar un poco las personas, pero siempre es el mismo equipo. Pero es un equipo, ya. En el caso nuestro, la abogada siempre estuvo desde el principio, ¿no? Y establece vínculos con el niño, entonces era usual que, no sé, una vez al mes se vieran, que nosotros le reportáramos los avances. Mucha de nuestra vida se nos iba en como socializar los avances, los informes del psicólogo, los informes de la terapeuta ocupacional, no sé, todo lo que hicimos, porque aquí, bueno, lo que hay detrás, o lo que está como motivación inicial, me acuerdo que cuando nosotros pensamos en familia acogida estaba súper como vivo el caso de Lisette Villa, ¿no? Sí, de Sename, claro. De Sename. Y ahí como que aparece esta idea de que hay muchos niños necesitados de cuidado y que ese cuidado en particular no solamente brindar una casa, ¿cierto? O dar comida, sino que también hacer un trabajo como emocional para reparar lo que se llama trauma complejo muchas veces. Que puede ser por abandono, negligencia, maltrato, hay distintas razones, directa. Violencia directa, en fin. Entonces, claro, nosotros como familia finalmente hicimos el trabajo que implica eso, ¿no? Y se lo llevamos y la curadora nos pedía los avances, digamos, es una relación bastante bonita en este caso. Yo no sé si es para todas las familias de acogida igual, nosotros tuvimos suerte. Y nada, es que ahora de que te hablaba me acordaba. No sé si puedo contar una anécdota, pero no está en el libro. Las que quieras. Pero me acuerdo que era usual. Nosotros teníamos los cuidados personales
temporarios se renovaban cada 3 meses o cada 6 meses. Entonces, cada 6 meses había que estar como pendiente que decía el tribunal, todo el cuento. Ahora lo tenemos por 1 año, que ya es como súper avance. Pero por el hecho de estar como observados por el sistema, no era inhabitual que de repente llamara algún funcionario para preguntar cosas. Entonces yo me acuerdo que un día llamó una persona, digamos, de los tribunales de familia y pidió hablar con el niño que tenía, no sé, 5 años. Directamente. A mí me sorprendió un poco eso. Y lo que le preguntaba al niño era como, ¿qué comía? ¿Qué hacías? ¿Iba al colegio? Entonces le digo, sí, voy al colegio. ¿Y qué te dan de comer? Tallarines. ¿Y qué más? Tallarines. Brócoli. No, tallarines. El niño dijo, puros tallarines. Y yo decía, olvidó toda la guerra que tenemos porque coma sano. Bueno, a él le gustaban los tallarines, así que fue lo que respondió. Pero a propósito del brócoli, sí, pues el sistema, cuando nos evaluó al principio, esa fue una pregunta y por eso la registré. Me llamó la atención. ¿Cómo ¿Qué lo harías harías tú si un niño no quiere comer para que coma brócoli, qué sé yo? Tal cual. Sí. Entonces... No, y tu respuesta notable, compártela, porque ya a otro nivel. No, es que bueno, yo siempre he sido como... ahora ya no, pues no tengo cable, pero cuando lo tenía, era fanático del canal Gourmet. Entonces ahí había una chef argentina que daba consejos como para cómo hacer que los niños comieran verduras que a lo mejor no son las más obvias que van a comer. Y bueno, ahí está el tema, como póngale salsa blanca o queso y gratinado, se la va sacando de a poquitito. En fin. Ahora el enano se come, hay que quitárselos porque se come así solo, ¿no? Entonces, pero sí, hay una cosa ahí como... esa pregunta, que fue quizás como de las primeras preguntas que me hicieron respecto de cómo ser papá. Después aparecieron algunas cosas, yo eso no lo puse en el libro, pero lo quiero decir ahora. Por ejemplo, cuando firmé el convenio para ser familia de acogida de este niño, entonces yo me comprometí a una serie de cosas. Que, bueno, yo soy sociólogo, entonces ahí como que habita como el Pablo, ¿cierto? Pablo papá, Pablo sociólogo, está ahí como presente, pero a mí me llamó mucho la atención el tipo de cosas que se enunciaban, así como, bueno, usted se compromete a taparlo en la noche, a vestirlo de acuerdo a la estación, a llevarlo a los controles médicos. Habilidades parentales básicas, de de perogrullo, decía, pero sí. Es como obvio que lo voy a abrigar si hace frío, ¿no? Pero yo como que tenía que firmarlo y estar dispuesto a que me supervisaran de esa manera, ¿no? Porque eran los parámetros finalmente como para de todo. Cuidado, claro. Entonces, que era un poco redundante porque cuando te evalúas para ser familia de acogida, básicamente también se ve esa competencia y como que, bueno, se te ocurre abrigarte o abrigar a alguien si es que hace frío, ¿no? Y el hecho de que tú tuvieras tu casa soplada, no solo bonita, estilosa, ¿ayudó? Todavía, yo no sé. ¿Nunca supiste? Nunca supe. Nunca supe, pero yo creo que tengo la impresión de que sí, igual las cosas entran por la vista, entonces estaba como bonito. Me acuerdo que había comprado flores, o sea, como ya lindo, así. todo lindo. Todo lindo, los gatos dejaron la embarrada, pero después no importa. Pablo, ¿no? quiero ir a los gatos, porque tú también comentas algo muy bonito, que tanto Run Run y Negro específicamente fueron, por un lado, Run Run en la antesala de lo que iba a ser cuidar y de todo lo que venía y todo lo que significa también la paternidad. Pero ambos gatos también el ensayo de la paternidad, en este caso con tu marido Francisco, no sé si en ese entonces parejas o ya estaban casados. En ese tiempo todavía no hacíamos la unión porque también civil. hablas de tu historia ahí con él, muy bonito. Y eres muy cuidadoso, fue bonito porque no ventilas a Francisco y tampoco criticas a los padres biológicos. Eres muy cuidadoso, o al menos en la edición, eso quedó como lo leí. Sí, no sé el manuscrito, pero muy bien. Sí, el manuscrito versus la edición tuvo muy poquitos cambios, así que la verdad que como que mi voz está súper original. Sí. El tema de los gatos, que para algunos puede parecer... mira, hace poco entrevisté al queridísimo y reputado Gabriel Salazar, y cuando estábamos hablando del tema de la natalidad, decía, sí, pues las familias ahora no quieren... O sea, la gente no quiere tener hijos, las familias, que pueden ser obviamente una pareja, amigos o casados, lo que sea, y habló así como se están llenando de gatos. Y fue, digamos, no sé si mal interpretado o criticado por la gente que obviamente ama los gatos. Yo también soy amante de gato, aunque no tengo un hijo, pero no son excluyentes. Y cómo en ese sentido también algo que puede parecer una caricatura no lo es, y les sirvió a ustedes también para empezar a ver, oye, lo que pasa si se cae de un balcón, ¿no? Los cuidados médicos, pero también aceptar de tener la casa destrozada un rato, ¿no? ¿Para qué andamos con cosas? Sí. ¿Cómo fue eso? Es que, bueno, yo creo que tú lo dices bien, ¿no? La casa ordenada, me estoy convirtiendo poco a poco en un cliché así como de revista, pero... no, a mí me encanta pero esa como casa. sabes, entre mis esfuerzos que hacía por la casa ordenada y tener como especias en la casa y cocinar bien, pues me gustaba mucho cocinar y es algo que todavía me gusta, digamos.
Claro, en algún minuto esta noción como de orden se rompe, no tanto porque, o sea, bueno, como cualquier animal dejaba algunas embarradas y botaban plata, no sé, ya, en fin. El otro que se cayó del cuarto piso. Run. Yo lo cuento porque, claro, yo tenía cierta sensibilidad por las mascotas. Y en el fondo también mi libro, como que, o el libro, esta carta, yo lo que trato de decirle a Apoyo es que lo que yo aprendí con él para ser padre también venía de la mano de cómo me habían cuidado a mí, ¿no? Entonces, claro, la historia de mi casa, de hecho yo vivía aquí cerquita, ¿Aquí? Mi casa se derrumbó con uno de estos guetos verticales. ¿En serio? Sí. Ahí crecí yo y claro, como era una casa como antigua, a veces andaban ahí algunos bichos, entonces siempre teníamos gatos. Y desarrollé esa como vínculo. Pero durante mucho tiempo no lo tuve porque como que me daba miedo, como encariñarme mucho, ¿no? Entonces por eso yo como que utilizo la figura, por una parte porque, claro, sin pensarlo, como ese cuidado después produjo efectos súper concretos en la llegada del enano, digamos, y siguen estando ahí en la casa, siguen como, o sea, el mismo enano ha aprendido lo que significa tener una mascota, cuidarla, etcétera. Pero fue un aliado, Run. Fue un aliado, sí, fue un aliado. No, súper. Todavía, de hecho, cuando Enano se va a dormir, él se duerme a los pies del enano. O sea, es como que tienen ahí un vínculo. Y ¿cómo se llama esto? Pero lo cuento también porque en el fondo, respecto de un accidente que vive, como que yo tomé contacto con una cosa así... Ojo, el gato, no el pollito. El gato. Eso. Como la idea de la vulnerabilidad, ¿no? Como hay que anticiparse para que, digamos, otro ser vivo no sufra, en primer lugar, pero segundo, como darme cuenta de las emociones que yo tenía un poquito ahí como estancadas, o tenía un juicio quizás muy duro respecto a como lo que hiciste un poco acá, ¿no? Como que, mira, uno se encariña con las mascotas de una manera y uno se encariña con los niños de otra forma. Al final el cariño es cariño nomás, por lo que toca como en términos como de las fibras internas son parecidas. Yo no podría decir que hay una frecuencia distinta en uno u otro caso. Los desafíos que vivimos son efectivamente distintos y el tipo de vínculo que podemos establecer evidentemente es otro, porque a los gatos los veo envejecer y al niño lo estoy viendo crecer, entonces como que ahí hay una diferencia. Pero claro, fueron como, sin quererlo nosotros, fueron actores también de esta historia. Entonces... Para decir también que las vivencias familiares están cruzadas como por una comunidad que es humana, pero también como, no sé, por la casa, el barrio, las mascotas, el colegio, los recorridos habituales, como que de alguna manera quería honrar eso también en esta escritura. Buenísimo, vamos a seguir conversando también de las herencias, los claros oscuros, con mamá Ana, tu madre, también con el tata Adán, que es genial también ahí, todo lo que rescatas, muy bonito, y por supuesto seguir hablando también de este proceso, lo tortuoso, algunos sesgos, cuando creían que iban avanzando y tuvieron que retroceder, y anécdotas muy simpáticas que están acompañadas de buena música. Aparece por ahí Rafael Acarrá, aparece por ahí también Michael Jackson, donde tú dices, ups, no era Doc, pero eres muy honesto y lo mantienes. Y por supuesto también al gran Giorgio Moroder con Joe Esposito, y por eso vamos a escuchar Later. Bueno, y después de esta canción preciosa, que es parte de la banda sonora de Flashdance y que está presente en el libro del que estamos comentando hoy acá en Frecuencia Literaria, Yo también soy tu papá, de Pablo Rivera, que es una carta de amor y que ha publicado, y me gusta mucho que lo haga también una editorial como La Pollera, que como que se la jugó de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque yo no le conocía dentro de de su catálogo publicaciones de esta índole que son testimoniales, que hablan de temas de contingencia y que no necesariamente están y que es no ficción, sin duda, pero que están apostando quizás a un público no solo más sensible, sino que necesita que alguien le diga cómo se vive este proceso de las familias de acogida, la adopción y finalmente la paternidad, ¿no, Pablo Rivera? Sí. Entonces, decir como autor, Pablo Rivera, o Pablo, como tú, sí. Sí. Señora Ana, Tata Dan, no se me enojen. Sí, o sea, bueno, yo en ese sentido como quiero agradecer también a la editorial por lo que dices tú, ¿no? Yo creo que se la jugaron con este relato. ¿Cómo llegaste ahí, Simón? ¿Conocí a Simón Ergas? ¿Cómo llegaste? No, fue a propósito del mismo diplomado de escritura narrativa del Alberto Hurtado, que buenísimo. En el fondo me dijeron como, oye, mira, podría ser una editorial, como mándales tu manuscrito y
Eso hice así como, hola, me dijeron que les podía contactar, este es mi proyecto, acá está como... Y en el fondo como que se expresaron su aprobación como muy pronto. Entonces fue un proceso súper fluido y todo. No, bien. O sea, como es la primera vez que yo edito un libro con estas características, ¿no? Entonces, como que yo me había enfrentado a un proceso editorial que quizás es distinto a los de las universidades. Sí. Y así que fue una muy buena experiencia. Yo creo que también me ayudó como a releerme, ¿no? Y yo lo decía, que en el fondo, claro, el trabajo de edición quizás descansó más bien en la poda de algunos, yo me acuerdo todavía como algunos adverbios, o como tener cuidado de no repetir el mismo adjetivo muchas veces en una página, que a veces se me colaba. No sé, la edición yo lo he hecho como 5 veces y ahora lo leo y todavía encuentro ahí como algunos detallitos, pero son lo menos. Siempre pasa. Entonces, en el fondo, fue un proceso súper interesante y, como digo, súper respetuoso también de mi voz original. Así que la mejor impresión. ¿Y a Francisco le gustó? Sí, le gustó. Él conoció el manuscrito en distintos momentos de la historia. O sea, como cuando era una idea de hacer crónicas, como transmitir la sabiduría familiar. Y después cuando se fue convirtiendo en otro texto, yo diría el proceso total de escritura tomó como 4 años y medio. Del cual yo diría los primeros 2 años fueron bien intensos, está la parte 1, 2, 3, 4, y la quinta parte del cierre es algo que como que escribo el año pasado, ¿ya? A propósito de como actualizar un poquito lo que seguía pasando, ¿no? Claro. La cuarta parte termina un poco con esta idea de reaparecer la familia biológica y es inminente que te podemos perder. Y eso no ocurrió. Entonces había también como que contar esa parte. Qué bueno. Vamos a escucharte, ¿te parece? Si nos puedes leer un pedazo, Pablo, de tu libro. ¿Lo notaste por ahí? ¿Lo marcaste? Aquí sí, lo tengo marcado. Yo también soy tu papá, para conocer también el estilo y la voz, por supuesto, de nuestro invitado de esta tarde acá en Frecuencia Literaria. Te escuchamos. Esto es parte de un texto que es como a propósito de una experiencia que tuve buscando, ¿cómo se llama esto? Mayor espacio de reflexión. Fui una vez a un taller de constelaciones familiares. Entonces cuento un poquito lo que me pasó ahí. ¿Una y última vez? Fue una vez y no, yo creo que no voy a ir más. Pero no sé, uno nunca tiene que decir nunca. Pero es a propósito de lo que me pasó en ese momento que yo escribí este texto donde dice lo siguiente. Me faltó decir que, terminado cada ejercicio de las constelaciones, la consultante abrazaba a las personas que habían representado a sus parientes y les daba las gracias, al mismo tiempo que decía a sus predecesores simbólicos: gracias por haberme dado la vida. Me pregunto entonces, ¿cuál vida tendrías que agradecer tú? ¿La que te allega a un linaje o la que se construye a partir de una lección cotidiana? No me imagino qué podrías hacer si alguna vez estuvieras en ese lugar o qué esperarías mirar. Por eso mismo, te comparto lo que me gustaría decirte si fuera yo el padre que está ahí para ser perdonado. Que siempre quise lo mejor para ti y que esa certeza me hizo descansar cada vez más en quién soy, con todas sus imperfecciones, con su fobia a los caracoles y las babosas, con su vanidad para vestirse, con su mal humor cuando estoy con hambre, con su manía por el orden, con sus bromas pesadas, con sus juegos acrobáticos y con sus abrazos apretados. Así yo soy. Alguien que te eligió porque me conquistaste el corazón y porque nunca me importó que no fueras mi sangre, porque la materia no es nada si no hay atrás una energía que la mueva. Y en este río de la vida que cruza generaciones, en este desparramo de luz, la corriente, esa energía, ha sido tú. Si alguna vez tuvieras que perdonarme y agradecer por mi vida, quisiera regalarte un par de palabras para que puedas usar en ese momento. Yo también soy tu papá porque tú me elegiste como tal. ¿Te emocionaste? Sí, me emocioné un poquito. Y me contagiaste tu emoción. De hecho, yo lo leí con mucha emoción, porque por eso no quiero usar la palabra, que a veces lo ocupo, porque es un cliché, la frase brutalmente honesto, porque no hay brutalidad acá. Me parece que es una honestidad a secas, pura, con el que está escrito tu libro, Pablo. Muy bonito. Y cuando hablas de los claros oscuros de una herencia, que es uno de tus capítulos, y hablas, como señalaba antes de la pausa musical, de tu mamá o mamá Ana. Sí. Acá hay algo bien interesante y que tiene mucho que ver con las constelaciones familiares. Sí, por supuesto. Yo que soy más hippie para mis cosas. Los recuerdos de su infancia, ¿no? De su propia historia, donde ella te contó que le dijo, se acordaba, ¿no? Que le dijo a un juez o un funcionario judicial que quería seguir viviendo con su mamá Isabel y su papá Enrique, su familia de acogida. Sí. Y luego las aprensiones o celos, digámoslo, ¿no? De tu madre cuando llegó el pollito a tu vida. Y tú te haces una pregunta muy linda.
y la compartes, ¿no? Pero ¿cómo pedirle a alguien que mirara con buenos ojos una experiencia que a ella le recordaba el dolor más grande de su vida? Porque el proceso de adopción de ella se vio truncado porque estaba lleno de problemas, así que finalmente renunciaron. Y ella, además, a los 16 años, volvió con su mamá biológica y tuvo que enfrentarse a la pobreza y despreció a su madre biológica también por eso. Y tú tenías mucho miedo también de eso, que se repitiera la historia, ¿no? Que se repitiera la historia. Bueno, todos esos son relatos con los cuales yo crecí durante mi adolescencia y mi niñez, digamos. Mi mamá siempre fue como... es muy buena para conversar y para hablar y yo creo que heredé un poquito también esta cosa como de honestidad o del uso de la palabra. Mi papá es más como... lacónico. Más del juego, y más del juego. Y más del juego, es más físico, ¿no? Claro. Ay, yo que patúa sigo hablando como lo conociera. Sí. No, pero es la verdad. Yeah. Y entonces, claro, mi madre es mucho más como de... A ella le gusta que uno se siente y converse, ¿no? Entonces, como que crecí escuchando esa historia. Y en el fondo, como... Claro, lo que cuento ahí es como esto que a ella le costó, le dolió, que también superó. Yo quiero decir que efectivamente, claro, ella vuelve con la que es mi abuela y rearman un vínculo. Lo que yo crecí escuchando fue todas las dificultades que eso implicó y cómo quizás en la antesala de la muerte de mi abuela, mi madre dice como que, ¿sabes qué? Te perdono, ¿no? O no hay nada que perdonar. En realidad, como las cosas son como son. Yo creo que ese episodio me sirve para mostrar como dos cosas, ¿no? Uno, esta idea de que la familia ideal existe, pero que no es la figura finalmente que representa la totalidad de la realidad en Chile, digamos. Mi mamá crece en una familia de acogida, mi papá durante un tiempo también vive con un padrino porque mi abuela eran 18 hermanos. Wow. 18 hermanos. Sí. Entonces, claro, mi abuela en algún minuto se ve como sin posibilidad de cuidar a todos los niños. Ella quedó viuda del primer matrimonio, digamos, cuando tenía 6 niños. Entonces, mi papá tuvo que vivir un par de años con un padrino. Queda viuda con 6 niños, después se le ocurre tener 12. 12. Impresionante, impresionante. Yo creo que mi abuelo, el mundo que yo lo conocí como mi abuelo, trataba de hacer como una carrera o un gallito con mi abuelo biológico. Sí, mi abuela ahí con una cosa como muy, bueno, todos los hijos que Dios me mande y lo saco adelante, digamos. Entonces, como que también cuento estas cosas para transmitirle al enano, porque finalmente es como esa es la intención, ¿no? Una especie de resiliencia, ¿no? De que las cosas finalmente pueden parecer oscuras, pero siempre hay algo detrás que puede ser luminoso, un aprendizaje o como aprendí en el caso de mi mamá, esta idea de cómo ella también se empeñó en formar y cuidar una familia, porque mi familia sí representa quizá la figura súper tradicional, pues papá, mamá, 3 hermanos y un gato. Entonces como con la mascota y la casa. ¿Tú eres el mayor? Yo soy el mayor. Entonces la mascota, la casa y cuando me acuerdo cuando la compraron yo era chico y en el fondo el valor de las casas no sé, pues era 20 veces menos de lo que cuesta hoy día. Pero como haber visto toda esa historia para mí fue súper importante y incide en la manera en que yo crío al niño, ¿no? Entonces, también como que, a propósito de lo que tú dices, como esta búsqueda de honestidad o tratar de tener una voz honesta, es precisamente para poder transmitirle al enano como, bueno, mira, así me tocó vivir la vida y yo espero que tú heredes de mí, en la medida de lo posible, o que esta carta te inspire para tratar de vivir la vida. Ojalá un poco parecido, porque tengo conciencia de que a él le va a tocar enfrentar una historia que es difícil. Él es todavía niño, entiende algunas cosas. Nosotros hemos buscado maneras de contárselas, de representarlas, pero a medida que vaya creciendo, va a entender las cosas de manera más adulta y yo sé que eso va a ser difícil. No ¿Tienes va a ser temor fácil. de los contrastes sociales, sobre todo de lo que implica un entorno respecto al otro? No tanto ahora. Yo diría, bueno, también lo cuento, digamos, sí. A mí me pasó. Yo como mi familia política es una familia de clase alta y como que también vi un poco ahí el contraste. El contraste, sí. ¿No? Y con la historia de mi mamá también era presente esta idea, pues, ¿no? Como yo vivía bien en una casa clase media, volví a una casa súper pobre, en fin. Yo creo que le tenía un miedo inicial importante, pero aquí yo creo que también pasó el dato, fue súper bueno la elección de colegio que hicimos, que nosotros apostamos a un colegio que tuviera una diversidad como social, ¿no? Que va bien a contramano de cómo es el sistema educacional chileno, que es súper segmentado. Entonces, para nosotros fue como, más allá de que sea funcional a esta historia, sino que creíamos que de verdad también nuestra propia historia como pareja es una historia que junta mundos, ¿no? Entonces, bueno, si hay una comunidad educativa que puede profundizar eso, tanto mejor. Entonces,
Yo veo que el enano como que está entendiendo las diferencias e indica dónde se siente más cómodo, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo lo que quiero transmitirles es eso, como, bueno, a medida que tengas más preguntas, vamos a estar ahí presentes para responderlas, y nada es tan malo, ¿no? Nada es tan malo al final del día como para querer renunciar a querer vivir la vida. Yo como que creo que están esos dos mandatos como papá, eso yo lo siento así, ¿no? Uno, transmitirle al niño o a la niña esta idea de que el mundo es... vale la pena vivirlo, es algo interesante. Entonces ahí sale mi lado más enciclopédico, más lúdico, ¿no? De contar las cosas, y que las nubes, que las montañas, y, o sea, yo fascinado, como le compré un globo terráqueo, y ya, en fin, como todas esas cuestiones. Y segundo, que la vida vale la pena ser vivida. Yo diría que esas son como las dos cosas. Entonces, para eso es importante decir, sí, hay dolor, hay frustración, pero no es el final, ¿no? Entonces también yo pude escribir esto porque sí, hay dolor y frustración, pero no es el final. Dentro de esos quiebres donde tú eres muy honesto, y me encanta aquí cómo se titulan estas partes, porque está de aquella vez que nos dijeron que no podíamos ser una familia, también está de aquella vez que no quería que fuera, y de aquella vez que casi no te quise. Sí. Y acá tu frustración por una situación donde te ves solo con el pollito, con el enano. Sobrepasado. Claro, tu pareja Francisco le tocaba salir con amigos, tú dijiste yo me quedo, abnegado. Y lo que te costaba hacerlo dormir, y uno como madre o como cuidador, todos sabemos la angustia que provoca un llanto que uno no sabe si viene de angustias previas, si tiene que ver con pesadillas o con lo que sea, o con dolor de guatita, uno no sabe. Y algo súper honesto, vuelvo a ese calificativo donde tú dices, y además empecé a hacer el duelo, porque además estaba el contraste con Francisco, que estaba de copas, pero llegó muy rápido ante tu llamado, en que tú dijiste, esto me sobrepasa, y además te hiciste el duelo de renunciar a una vida cómoda, sin grandes preocupaciones más que la vida misma, pero que no es lo mismo. O sea, uno cuando es padre o madre sabe que te cambian las prioridades absolutamente. Sí. Entonces, eso fue muy interesante cuando muestras, hay otros quiebres también, pero bien interesante. ¿Cómo fue eso también para ti escribírselo a él, al pollito en esta carta? Ese capítulo en particular, como que me costó tomar la decisión de integrarlo, porque decía, claro, como que un niño no quiere leer que como que su papá en algún momento no lo quiso, ¿no? O que lo interprete así. O que lo interprete así. Claro. ¿Ya? Ahora yo soy súper cauteloso en transmitir como, mira, te cuento esto para que tú sepas como que esto mismo, la dificultad finalmente, esa dificultad se entiende en una cosa mucho mayor que vale mucho más la pena, ¿no? Y que finalmente la vida no se avanza si es que uno no hace duelo de cosas precedentes, si como que los cambios abren posibilidades, pero también cierran otras cosas, digamos. Entonces, en mi caso, había cerrado quizá esta vía un poquito más... como fiestera. Yo nunca fui muy fiestero, pero como que socialité, más socialité, sí, claro. Como, entonces, de repente había cambiado, porque todavía me acuerdo, por ejemplo, el enano llegó el mes de agosto, perdón, al principio del mes de septiembre, y 10 días antes del 18, 12 días antes del 18. Y yo todavía me acuerdo ese primer 18 de septiembre, cuando tenía amigos que me llamaban, no sé, a las 11:30. Perdona, estaba ahí dentro de las 3 semanas, de las primeras de las iniciales. 3 semanas. Ya, claro. Ahora, cuando nosotros llevamos 2 semanas, tengo que explicar eso. Cuando llevamos 2 semanas, nos dijeron, ¿pueden extenderlo a 3 meses? Ya. Porque la evaluación de la persona que podía hacer ese cargo se demoró un poquito más. Entonces estábamos ahí, sabíamos que íbamos a estar hasta como noviembre, una cosa así. Está en el periodo del 18. Estaba en el periodo, de hecho, después de eso vino ese periodo como enlace con la familia, en fin, ya. Que después no fructificó. Pero estábamos en ese 18 y yo todavía tengo el recuerdo como esas llamadas que llegaban un cuarto para las 12, a las 12, como, oye, vamos a carretear, no sé qué. Y yo estaba, pero así, muerto. Como, por favor, déjame. O sea, yo no tengo posibilidad alguna de salir. Entonces, claro, se me hizo como evidente eso, y yo creo que lo pude integrar a propósito de que también con Francisco tomamos la decisión de empezar a acercarnos más a parejas con hijos. Sí, claro, sí. Sí, en el fondo fue y un poco plaza, así. Y la plaza, y la heladería del barrio. Tal cual, ¿ya? Obvio. Y como lo haces tú para que coma brócoli, no sé, ¿cachai? Como, y como compartir también, a ver, yo creo que lo que cuento respecto de la frustración de que no lo podía hacer dormir, yo me imagino que todo papá o toda mamá ha pasado por eso en algún minuto. O sea, yo me acuerdo que mi mamá me contaba de repente como de cómo se frustraba con algunas cosas que me tocaba vivir a mí, y también, pues en el fondo no... En eso mis papás fueron súper honestos. Yo creo que eso también ellos siempre han sido súper... Yo nunca me he sentido como no querido,
pero siempre han sido súper como de contar la vida tal como es. Entonces, sí, pues ahí está esta cosa de decir como, bueno, en algún minuto también está así como, ¿ya? Entonces, mi frustración yo creo que forma parte del cuento, para decir, ok, hubo un minuto donde hice el duelo. Lo relevante aquí es como el duelo de lo que hice, pero ese duelo, o sea, vale totalmente la pena con lo que estoy viviendo ahora, si esta historia ha sido transformadora a un nivel insospechado. Y ahora, de hecho, anda con su bolsito porque se van a zapallar donde se está esperando el guatón. Sí, el pollito. Sí, las vacaciones escolares no coinciden con las de la universidad, así que bueno, me voy a arrancar ahí. Arránquese nomás. Solo para finalizar, Pablo, algo que tú también comentas respecto a ciertos sesgos. Y en este caso que también se dio con no sé si una jueza o juez, porque hay dos instancias también ahí que medias complicadas. Sí. Y preguntarte, ¿no? ¿Fueron discriminados de alguna manera por ser una pareja homosexual? Y además el tema de elite, donde ustedes, por ser de mayor, digamos, poder adquisitivo, con mayor también capital cultural, digamos, se pudo ver como en desmedro, como el sesgo contrario hacia la familia de origen que era más humilde, con más precariedades de ese tipo. ¿Hubo esas situaciones? Yo diría... Porque las discriminaciones son de lado y lado. Sí. Yo diría que, claro, lo que nosotros vivimos siempre estaba mediado por jueces, y hablo en plural, porque una de las dificultades que tiene este tipo de historias es que no hay un solo juez que lleve la causa. Entonces a nosotros nos tocaba como... Empezar de nuevo, qué lata. Sí, eso fue muy, yo creo que muy... Es como la Corporación de Asistencia Judicial. Para historias como esta, claro, es súper complicado, ¿cierto? Entonces, porque en el fondo como que uno está frente a alguien que va a decidir algo sobre la vida nuestra, que no nos conoce. Y claro, lo que yo cuento es que nunca vi una discriminación abierta, así como frontal, ¿ya? Yo tuve la oportunidad de trabajar en algún minuto con gente para hacer un trabajo para la Corte Suprema, donde sí, o sea, aquí no quiero hacer una acusación, pero que en el fondo los sesgos de género están todavía presentes, pese a que la institución está tratando de cambiarlo, todavía están presentes, entonces uno podría decir, bueno, concretamente en ese minuto, cuando partí de esta historia, yo no podía adoptar bajo ninguna figura si es que no era soltero, porque la unión civil no era reconocida por la ley de adopción. Y eso siempre nos ponía, porque ahí sí donde uno podría decir hay alguna discriminación, porque siempre nos decían, bueno, pero es que depende del juez de turno, que va a valorar que tú hayas disuelto la unión civil para poder como hacerte cargo de un niño, o va a haber otro que decir como, entonces a usted los vínculos no le importan, porque pudo... Entonces, era una cosa como muy así como, esta especie de lotería terrible que te podía tocar. Y el caso de discriminación así como concreta, yo creo que lo vivimos en el caso de uno de los... porque los programas de familias especializadas dependen de distintas instituciones. Y una de las instituciones que nos acompañó en este proceso deslizó en un informe que podía ser riesgoso, en el fondo, que nosotros estuviéramos pensando la parentalidad más por nosotros, por ser una pareja homosexual, claro, que por el bienestar del niño. Yo creo que ahí... Para satisfacer algo para de satisfacer ustedes. Como, claro, una pulsión, claro. No sé. Entonces, yo creo que eso ahí es súper injusto y está teñido una discriminación, especialmente cuando esa organización nunca nos llamó, nunca fue a nuestra casa. Es como, nunca se interesó nunca se interesó mucho. Y de hecho, después esto pasó a otro programa donde hubo que partir de nuevo, en fin, ya. Por parte de cómo tuvo la historia al principio y más hacia el final, no, la institución nos trataron siempre muy bien y no podría decir nada al respecto. Y sobre el sesgo más de clase, claro, yo creo que ahí, no me atrevo como a dar una respuesta así tan tajante, pero sí creo que eso está presente en la medida que los modelos de cuidado son modelos súper también como de clase media. Es como este mismo sí, contrato que tuve que firmar, las cosas que me pedían, yo decía, claro, quizás hay familias que lo quieren hacer, que me pasó, por ejemplo, ahora una persona se me acercó después del lanzamiento del libro y me contó su historia. Es una cosa muy bonita que ha pasado con el libro, que como el eco que tiene, ¿no? Sí. Entonces se me acercó una persona para decirme, mira, yo no pude vivir con la persona que me cuidaba, porque en el fondo el Estado consideró que el cuidado que me daba era insuficiente, pese a que esa persona estaba haciendo el mayor esfuerzo posible. Entonces no había negligencia, no había violencia, había pobreza. Y yo sospecho, pese a que han pasado 80 años de esta historia, entonces no sé, que en el caso de mi mamá debe haber sido parecido. Ella se va a otra familia porque mi abuela en el fondo no tenía, pese a que la quería cuidar, no tenía cómo cuidarla. Sí, porque mi abuela estuvo ahí siempre como dando vueltas, nunca desapareció de la vida de mi mamá. No había abandono. No había abandono. Precariedad, entonces, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Entonces yo creo que ahí hay algo que puede a veces como empañar las decisiones del sistema, y lo digo como en general, ¿no? En el caso particular, claro, a nosotros lo que nos pasa es que como ha pasado tanto tiempo, sí, pues quizás
la manera en cómo hay que mirar esta historia va más allá de eso, ¿no? Del sesgo de clase o de la discriminación homofóbica, ya se convirtió en otra cosa, creo yo. Pero raya para la suma, la experiencia que hemos tenido ha sido una experiencia como linda, ¿eh? Pese a que, como te digo, la historia no está totalmente cerrada. Eso, sigue, se mantiene ya se mantiene el proceso porque tenemos de los cuidados, adopción. tenemos cuidado, o sea, una cosa es importante, en el fondo un niño es susceptible de adopción cuando nadie en su familia biológica está presente en la vida de ese niño. Que no es el caso, aún cuando no es el caso. Silencio de los 3 años. Aún cuando haya habido un silencio largo, porque la nueva ley por eso es beneficiosa, porque en el fondo no permite que hayan 3 años de silencio, ¿no? Da así máximo 1 año. Y ya, pero aquí no rige lo retroactivo, retroactivo, ¿no? Para tu proceso con el de Francisco. es que aunque rigiera, como que la familia biológica está presente en la vida del niño, se ven, entonces la adopción no corre en este caso. ¿Son los padres, los progenitores o Alejandra o la tía Alejandra? No, los progenitores. Ah, ya. Los progenitores. Perfecto, nosotros tenemos un vínculo y... Comparten, entonces... Sí, por eso digo, yo creo que a veces pienso que la segunda parte del libro es como contar esa historia, pues de cómo nos hemos tenido que reconocer mutuamente, ¿no? ¿Y leyeron los libros los padres? Saben que el libro está. Ya. ¿Ah? Entonces, ¿Les vaya a mandar uno, no? No sé si lo han leído. Es que, ¿sabes qué? Yo no... ¿Cómo se llama esto? Ya no sé cuántos ejemplares quedan disponibles porque parece que se ha vendido harto, pero sí. Que escuchen esta entrevista entonces aquí en Radio USACH, los padres del pollito, ¿no? Sí. Buenísimo. Que, Pablo, un placer leerte. Te felicito también por la valentía, por compartir este testimonio, que es una linda forma también de expresar lo que es ser familia, lo que es el amor y lo que es la paternidad en todas sus formas. Así que muchas gracias, autor gracias Pablo Rivera como autor, Pablo Acecas en este caso ahora como invitado, porque es un seudónimo de homenaje también. Yo también soy tu papá, una carta de amor que ha publicado la querida editorial La Pollera. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nos vamos con música. Pascual y la Vaca y Mon Laferte. Esto es El Perdón.